tenemos preparada en la jornada del día de hoy. Y estamos en comunicación telefónica en este momento con Antonio Nolo Salviolo, concejal mandato cumplido, con quien vamos a charlar un ratito. Nolo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, José Luis, buen día a toda tu vasta audiencia, por cierto. Yo ando bien en lo personal y mal en lo institucional al conocer este fallo ignominioso, esa es la palabra, de 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de darte el lugar para que puedas explicar, comentar y hablar y fijar una posición, sí, quiero decir que hemos estado trayendo a distintos vecinos de nuestra comunidad para que den su opinión, para que la gente que está del otro lado pueda sacar sus conclusiones. Y que mejor no lo que vos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, pero también político, nos des tu opinión. Cómo no, con todo gusto, José Luis. Ya, comienzo por lo jurídico, para que la gente común, que no tiene por qué, no está obligada a saber todas las minucias o todos los procedimientos que concluyeron con esta sentencia aberrante de la Corte. En primer lugar, destaquemos lo siguiente. Se hicieron todas las pericias contables y de obra pública que fueron ofrecidas por ambas partes. Cuando digo ambas partes, tanto los fiscales que acusan como los defensores que defienden. De las 85 obras consultadas que hizo la empresa de Lázaro Báez en Santa Cruz, de las 85 obras que se peritaron, o sea, que se controlaron y se hicieron pericias, 51 de esas 85, de 51 obras de esas 85 las construyó Lázaro Báez. ¿Cuál fue la explicación que dio la Cámara Argentina de la Construcción y todos los peritos y las empresas constructoras consultadas? Que era lógico que Báez la ganara, porque sucede eso mismo en todas las provincias, donde por una cuestión de infraestructura, que es mucho más barata el ofertante que tiene toda su maquinaria instalada en la provincia, que alguien que tiene que trasladarse a una provincia como Santa Cruz. Lo mismo hubiera sido si hubiera sido una provincia de Jujuy, seguramente que la ganaba una empresa jujeña antes que de otras provincias argentinas por esa facilidad. En todas esas 85 obras que se peritaron, no parece para nada, pero para nada, ni la firma ni ninguna vinculación con Cristina Fernández de Kirchner. Muchas de esas obras se hicieron, o la mayoría de ellas, mejor dicho, a través de la Dirección de Vialidad de Santa Cruz, ni siquiera de la Dirección Nacional de Vialidad. Así que mal podía haber una firma de la entonces presidenta Cristina Fernández que la vinculara en algún delito de manejo espurio de los fondos públicos, porque de eso se trata. En otro lugar, uno de los peritos ofrecidos por la parte acusadora se cansó de escribir barbaridades en las redes sociales y pese a las inclinaciones que hicieron los dos abogados defensores de Cristina, siguió adelante con las pericias como citado. Por otro lado, originariamente vencido sobreseía porque no había elementos que le imputaran la comisión de un delito penal en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo más grave es que cuando le deniegan, van en primera instancia, la Cámara lo modifica, va a la Corte, a la Cámara de Casación en lo penal, que es el más alto tribunal penal, y el Tribunal Penal lo rechaza el recurso extraordinario, o sea, la casación, lo rechaza el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí entonces aparece lo que se llama el recurso de queja, o sea, Cristina Fernández se queja ante la Corte y le dice: señores, me han denegado un recurso extraordinario de la Cámara de Casación, por favor, revisen el expediente y otórguenmelo sin
siquiera, sin siquiera pedir el expediente para leerlo y decirle, no, mire, la Cámara de Casación logró bien y rechazó bien el recurso, o por el contrario, de decir el recurso está mal rechazado, corresponde que la Cámara le otorgue el recurso y después la Corte dirá si usted tiene razón o no tiene razón. No, ¿qué hizo la Corte? Ni pidió el expediente. Cuando amenazó, no amenazó. Cuando lo hizo pedir, se levantó tal ventolina de viento desde Clarín que inmediatamente al día siguiente la Corte devolvió el expediente a la Cámara. Porque normalmente, para que la gente se entienda, cuando uno plantea un recurso y ese recurso le es denegado, o sea, no le es concedido, uno tiene la posibilidad de ir en queja. ¿Qué quiere decir en queja? Quejarse ante el Tribunal Superior, en este caso la Corte, para decir, señor, la Cámara me rechazó este recurso, por favor, ¿me puede otorgar el recurso? Fíjese, por eso me quejo. Nada de eso analizó la Corte, resolvió casi aplicando un artículo famoso que es el 280 que se sancionó en la época de Menem, donde se le otorga a la Corte, sin explicitar motivos, la facultad de rechazar un recurso extraordinario. Un disparate que ya existía, no es que lo pusieron en vigencia con Cristina. Entonces, la gente tiene que saber que se llega esta condena sin pruebas, sin haber analizado todas las pruebas que aportó la defensa y los peritos. Los peritos son funcionarios auxiliares de la Corte, que pueden ser, de la Corte, del Poder Judicial, que pueden ser peritos de parte. Yo propongo como perito a una persona determinada, y los peritos oficiales que sean designados por sorteo. Ninguno de los peritos designados por sorteo, que son, por supuesto, no pueden ser tachados de kirchneristas, dijo respecto de las obras públicas por las cuales supuestamente intervino Cristina, de que había una intervención con responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner. Y culmina, y con esto para no cansar a la gente, culmina cuando Lorenzetti, uno de los jueces que tiene que fallar, dice: es importante que la Corte falle cuanto antes, o sea, produzca la sentencia cuanto antes respecto del caso de Cristina Fernández de Kirchner. O sea que él ya emitió una opinión, ya anticipó que este era un caso que había que resolver urgentemente. Contra eso, como corresponde, como cualquier abogado, el abogado defensor recusa. Recusar quiere decir pedir cambiar ese juez. Decir, miren, este juez ya opinó. ¿Qué interés tiene en que esto salga cuanto antes? No puede participar del fallo. ¿Qué hicieron los tres jueces, incluido el mismo Lorenzetti? O sea, él mismo. Rechazaron la recusación y dijeron, no, nosotros vamos a seguir siendo competentes, a pesar de que indebidamente Lorenzetti dijo que había que rápidamente dictar la sentencia. O sea que ni siquiera tuvieron en cuenta la observación, que en términos jurídicos se llama recusación, porque si yo ya emití una opinión, se supone que va a ser la opinión en el fallo. Con todos esos elementos, poquísimos elementos, con todas las arbitrariedades habidas y por haber, esta Corte, con 3 miembros, inhabilitó a perpetuidad a quien fue 2 veces presidente de la Nación Argentina, 1 vez vicepresidenta, senadora nacional, diputada nacional y diputada provincial de la provincia de Santa Cruz, privándole de todos sus derechos políticos y, lo que es más grave, privándole a la ciudadanía argentina, si esté a favor o en contra, de emitir su voto a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner, sin elementos. Lo mismo hicieron en Brasil para sacarlo a nuestro querido Lula como candidato a presidente, pero ahí tuvieron la suerte de que el Superior Tribunal Federal, lo que es la Corte Suprema de Justicia para nosotros, reviera el caso, y aquel famoso juez Moro que Lorenzetti lo trajo al país para que diera conferencias y exhibirlo como el espadachín de la libertad y de la democracia en Brasil, terminara siendo ministro de Justicia de Bolsonaro y después destituido como juez cuando el Superior Tribunal Federal falló correctamente. Dijo, no, esto es una disparate haber adjudicado
a que el Lula había comprado un departamento en la isla de Guarujá, y no, jamás tuvo un departamento ahí. Bueno, con el Cristina han hecho lo mismo. No tuvo un peso de las obras que forman parte de la investigación penal esta. No tuvo ninguna responsabilidad penal. La responsabilidad penal la forzaron aquel fiscal Luciani. Los fiscales jugaban al fútbol en la quinta propiedad de Macri. Después jugaban al padre de la residencia presidencial de Olivo. Y nada de eso le sirvió a la defensa de Cristina Kirchner, que los impugnó. ¿Y qué decía la casación de los jueces adictos? No, bueno, eso no constituye ningún trato que pueda influir en la sentencia. Así que soy amigo personal de José Luis Alonso. ¿Cómo con José Luis Alonso? Con su señora esposa. Voy a jugar, no sé, al ajedrez con José Luis Alonso todos los días. Me muestro con él permanentemente, y cuando tengo que fallar para resolver un caso que involucra a José Luis Alonso, a su mujer, la parte contraria me dice: no, mire, usted no puede. Usted es un amigo íntimo, casi amigo íntimo, está impedido, lo dice el código. No, ¿por qué? No sé, que después yo fallo. ¿Y cómo voy a fallar? Yo voy a fallar a favor de José Luis Alonso, si es mi amigo. Bueno, vos podés concebir, cuando te acordás, vos y se acordarán los que nos están escuchando, cuando fueron a la audiencia los 3 jueces del Tribunal Federal que les jugó en primera instancia, con un mate que decía Liverpool, porque Liverpool era el equipo de fútbol con el cual jugaban en la quinta de Macri, en esos partidos de fútbol en los cuales o esos picados también se prendía Macri. Todas las arbitrariedades habidas y por haber, todas, desde Bonadío, que Dios lo tenga en la gloria y no lo largue, ni siquiera lo debe tener en la gloria, hasta la fecha. Y a mí me duele que esas 2 concejales del Navarro, que no los voy a nombrar, pero la gente sabe quiénes son, que digan ¡viva la patria! No, yo digo, como Belgrano cuando se murió el 20 de junio de 1820, ¡ay, patria mía! ¡Ay, patria mía! Lo que yo repito hoy, porque esto es presagiar un futuro muy oscuro en la Argentina. Porque si nuestro más alto tribunal, o sea, el tribunal cimero, que está en la cima, con 3 miembros nada más, hace esto con una expresidenta, sin valorar las pruebas debidamente, con todas las arbitrariedades demostradas, ¿qué nos queda para un simple ciudadano? Entonces, lejos de decir viva la patria, yo me siento más belgraniano que nunca y digo, ¡ay, patria mía! No sé si me extendí demasiado. No. Sí. No, yo quiero cerrar la entrevista con una pregunta que tiene que ver con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Y hablo desde el desconocimiento, ¿sí? La Corte tiene 3 miembros, ¿no? ¿Está bien, está mal que funcione con 3 miembros? ¿Tiene que tener más miembros? ¿Tiene que tener menos miembros? No, está mal que funcione con 3 miembros, porque por ley se les redujeron los 9 miembros con los cuales aumentó la Corte la época de Menem a 7 y luego a 5. La totalidad de los miembros de la Corte, si funcionara correctamente, debían ser 5. Y como muestra de arbitrariedad, así como Macri nombró a Rosati y a Rosenkrantz y los hizo entrar por la ventana sin acuerdo del Senado, después sí. También lo intentó hacer Milei con García Mansilla y el juez Lijo, y felizmente el Senado rechazó el decreto con los cuales los había nombrado, y por eso la Corte siguió funcionando con 3 miembros, porque el 30 de diciembre del 2024, cuando llegó a los 75 años de edad, que es el límite que establece la Constitución, renunció el 4º juez, que era Maqueda, para acogerse los beneficios de la jubilación, y la Corte quedó disminuida a 3 miembros. Y en lugar de haber pedido, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta y tratando de aclarar la voz, ya que no se escucha, la Corte, ante la recusación que le hicieron a Lorenzetti tenía que apartarse, y la Corte llamaron lo que se llaman los conjueces. Los conjueces son abogados, cualquier abogado que cumpla determinada cantidad de años de ejercicio profesional. Todos los años se elabora a propuesta de los colegios de abogados,
también a veces de influencias, un listado de conjueces. Esos conjueces son los que van a intervenir en el caso en que haya algún juicio donde uno de los jueces por amistad íntima se excuse o otro juez esté inhabilitado porque está siendo sometido a un juicio político. Entonces, ¿qué se hace? Para que la Corte no quede desbandada y sin posibilidad de fallar, se sortea esa lista de conjueces. Entonces, la Corte, o sea, el Tribunal Máximo, se integra con los conjueces que sean necesarios. Acá ni siquiera hicieron eso, porque el señor Lorenzetti, el abogado Lorenzetti, no sé si es doctor en jurisprudencia, el abogado Lorenzetti, de infeliz memoria, Rafaela, que es su ciudadano, hay que preguntar por Lorenzetti, Rafaela, debió haberse excusado. Él dijo, no, el juicio tiene que dictarse cuanto antes, y la Corte dice, bueno, muy bien. El doctor Lorenzetti ya preopinó, vamos a sortear a alguien de la lista de conjueces para que lo reclame. Otra arbitrariedad más. Esto pasó, insisto, pasó en Brasil. Siempre que se tocan los grandes resortes del poder económico, del poder periodístico, como fue en el caso de Brasil y como lo es en el caso ahora, siempre hay algún episodio desgraciado como esto. Pero esto es muy grave, porque es la Corte, que es el depósito final de cualquier inquietud jurídica que uno tenga, y es el amparo final que uno tiene a sus derechos. Cristina Fernández de Kirchner no solamente va a soportar 6 años de cárcel, poco importa que sea en una cárcel común o domiciliaria, que a la cual tendría el derecho por tener 73 años, sino que nunca más va a poder ejercer un cargo público electivo y no electivo, porque para la función pública, así que no puede ser designada de ministra, de mi secretario de Estado, nada. Tachada de nulidad cualquier designación o postulación que tenga. Quiere decir que la ciudadanía argentina, cualquiera sea la opinión que nos merezca su gestión, está inhibida, impedida de poder votarla o designarla. Más arbitrariedad, imposible. No lo... Vuelvo a decir... ¿Sí? Perdón que te corte. No, Última pregunta. ¿Cuál es el número ideal para una Corte Suprema de Justicia para funcionar? Mirá, yo tengo algún trabajo hecho porque fui presidente muchos años de la Comisión de Justicia del Colegio Público de la Capital Federal. Y hice un proyecto, en realidad son 2 proyectos que le pedí al Colegio de Abogados que los aprobara y los presentara. Uno, que la Corte tuviera 12 miembros, divididos en salas, como se divide en las cámaras. La Cámara Civil de Mercedes tiene 2 o 3 salas, creo que tiene 2, son 6 miembros, entonces sala 1 y sala 2. Acá serían 12 jueces de corte, o sea, 12 ministros de la Corte, divididos en 4 salas de 3 miembros cada uno. Esto es fácil de entender. ¿Para qué? Para que haya especialización. Entonces, 3 jueces van a ser especialistas en materia de derecho penal, 3 jueces en materia de derecho civil y comercial, 3 en materia de derecho contencioso administrativo y 3 en materia de derecho laboral, de manera tal, sin modificar la Constitución, porque esto lo prevé la ley, cuando toca un recurso extraordinario ante la Corte en materia social o de derecho laboral o previsional, no intervienen los 12, intervienen los 3 ministros de la Corte, de esa sala de la Corte dedicada exclusivamente a lo previsional, laboral y social. Sería muchísimo más rápido el procedimiento y se respetaría mucho más uno de los principios fundamentales para tener una sentencia correcta, que es la especialización. Yo, por ejemplo, no soy especialista en derecho penal. Tampoco mucha especialización que tengo la tengo en derecho laboral. Mal podría ser yo. Pongo un ejemplo autorreferencial para que se entienda. Mal podría ser yo integrar un tribunal penal si yo no tengo especialización en derecho penal. Bueno, esto trasladado a la Corte es lo mismo. No puede ser que un juez de Corte entienda lo mismo en materia previsional que en materia contencioso administrativo, que en civil y comercial. No.
mejor especialización. 12 miembros y divididos en 4 salas de 3 miembros cada uno. Y agrego y termino una cosa fundamental, sí, que la Corte se niega a tratar, pero que todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos que pedir. No puede ser que la Corte no tenga tiempo para expedirse. Vos sabés, José Luis, y que lo sepa la audiencia, un juez tiene, el juez de primera instancia, hasta 6 meses para expedirse. Si no se expide en ese término, en el caso de los juicios de ejecutivos y menos, pierde la competencia. ¿Qué quiere decir? Que puede ser sancionado y el Tribunal Superior dice, señor, usted hace 7 meses que tendría que haber fallado, sacado una sentencia. Como no lo hizo, usted no puede seguir entendiendo en este caso, y esto es una causal, podría ser una causal de destitución y de mal ejercicio. Los jueces de las cámaras también tienen plazo, y si no fallan, o sea, no emiten su sentencia en ese término, son sancionados. Los únicos que tienen un privilegio monárquico, porque ninguna república, por lo menos de las que yo conozco de Sudamérica, tiene un sistema así, que no tiene término, es la Corte. La Corte tiene expedientes de 10 años, de 12 años lo ha tenido, sin fallar, y se los denomina que están sometidos a cronoterapia. Eso lo decía un ministro de la Corte ya fallecido, Sergio Fay. Es decir, los congelan, los dejan ahí, y algún día, si alguien arma algún escándalo y demás, los sacan a reflotar. Eso no puede ser. La Corte tiene que tener un término para expedirse como cualquier juez de primera instancia, juez de cámara. Y además, pasando el charco, o sea, cruzando el Río de la Plata, en Uruguay tiene una cosa muy sana. No solamente tienen tiempo para despedirse, sino que los jueces de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay solamente pueden durar 10 años y no pueden ser revueltos a designar. No electos porque no se eligen. Eso debería haber en la Argentina. Un juez no puede eternizarse, la Corte está 20, 30 años en la Corte. Y lo que es peor, no puede ser que no tengan plazo, José Luis. Vos vas a un expediente de la Corte. Yo tengo un recurso, una queja por recurso extraordinario de un cliente particular mío, que es nada más y nada menos que un banco, el Banco Seguros del Estado del Uruguay, que yo represento en algunos juicios acá. Hace 2 años y medio que la Corte tiene para expedirse un recurso de queja, igual que el de Cristina, nada más que en materia comercial, para expedirse a ver si la Cámara me denegó bien o mal el recurso extraordinario. 2 años y medio no ha emitido sentencia. La Corte no puede ser un privilegio monárquico, no pueden ser faraones como el juez de Rafaela. No lo... Te agradezco por este tiempo, te corto acá y te agradezco como siempre por tu tiempo. Mil disculpas, por favor, y muchísimas gracias. Y ojalá estas palabras mías les han servido por lo menos para aclarar jurídicamente, institucionalmente, de qué estamos hablando. Muchísimas gracias. Ya vamos a volver a hablar seguro sobre otros temas. Con todo gusto. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Muy bien, así pasaba entonces.